Hola, nosotros somos de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Les vamos a hablar de nuestro proyecto de aplicación de métodos numéricos en la solución de problemas en la ingeniería, particularmente en la solución e integración de Newton-Cotes 5 trapezoidal compuesto. Nuestro equipo está conformado por Andrade Mendoza Guadalupe Grisel, García Rodríguez Joquebet Jocelyn, Galindo Heredia José Armando, Mejía Barquín Mario de Jesús y Romero Romero Marlene. Bueno, como primer paso vamos a hablar del método de Newton-Cotes. Los métodos o fórmulas de Newton-Cotes son métodos numéricos que ajustan la función o datos tabulados a un polinomio de grado n, dividiendo el intervalo de integración en n subintervalos de tamaño h. En general, en dos pasos, se divide el intervalo AB en n intervalos de igual amplitud cuyos valores extremos son sucesivamente xi más 1 es igual a x0 más h, xi más 1 es igual a x1 más h y es igual a 0, 1, 2, 3 n subintervalos, para quedar con la nueva notación x0 es igual a y xn es igual a b. Se aproxima f de x por un polinomio de grado n y se integra para obtener la aproximación de la integral. A continuación se presentan las fórmulas de Newton-Cotes más comunes, siendo la trapezoidal y Simpson 1/3 y Simpson 3/8 las más ocupadas para resolver problemas en ingeniería. El uso de las fórmulas de Newton-Cotes es idéntico que con el método trapezoidal y de Simpson 1/3. Solo se debe cuidar el valor de n para el cálculo de h. Para nuestro problema utilizaremos una n de 7. Continuando con la explicación teórica, hablaremos sobre el método trapezoidal, que es un método utilizado para un n igual a 1 de intervalo a, b, donde x0 es igual a y xn es igual a b. Aquí se realiza una aproximación lineal que representará el área del trapezoide bajo una línea recta, la cual podemos ver expresada gráficamente en la imagen, y posteriormente en la ecuación que aquí se emplea. El método trapezoidal compuesto se utiliza al tener un intervalo tan grande que resulta conveniente dividirlo en subintervalos para aproximarlos con un polinomio de grado 1 y obtener el área de cada trapezoide. Al realizar la sumatoria de estas áreas, se puede representar el área bajo la curva, la cual podemos ver en la imagen, y también obtener la ecuación general que se emplea, teniendo en cuenta que se puede ver la sumatoria. Como nuestro ejemplo va enfocado al cálculo de la entalpía, se debe explicar que esta es la cantidad de calor existente en un sistema termodinámico, ya sea que éste se libere o se absorba del entorno, teniendo una presión constante. Por su parte, el cálculo de este cambio de energía se realiza proponiendo una frontera imaginaria para observar el calor y el trabajo que cruzan este, y claro, entender su comportamiento. Aquí podemos ver la ecuación del cambio de la entalpía, que es el calor generado menos el trabajo realizado menos la energía que entra en el sistema, y se puede ver que el método trapezoidal puede sustituir esta ecuación y así agilizar el procedimiento. Hola, mi nombre es Joquebet y yo les explicaré los problemas propuestos. Como número 1 tenemos calcular el valor de la siguiente integral usando la fórmula de Newton-Cotes con orden 5. Primeramente tenemos que sacar nuestro valor de h, donde h es igual a b menos a sobre n, donde b es el límite superior y a el límite inferior. De nuestra ecuación queda h es igual a 1.2 menos 0.2 entre 5. Nuestro valor es de 0.2. Se procede a sacar los valores de x, donde x0 es igual a, en este caso sería 0.2. Para las demás x existe la fórmula de xi más 1 es igual a x0 más h, donde x1 es igual a 0.2 más 0.2, x1 da el valor de 0.4. x2 es igual a x1 más h, x1 es el valor anterior y h lo tenemos. x2 es igual a 0.4 más 0.2, x2 resulta 0.6. Se repite el procedimiento hasta tener nuestro orden 5, en este caso x5. Como siguiente procedimiento, los valores de f de x evalúa la función con los valores de x obtenidos anteriormente. Nuestra f de x es igual a Euler elevado a la x cuadrada, en donde x son los valores obtenidos. Euler a la 0.2 al cuadrado es igual a 1.040. Euler elevado a la 0.4 al cuadrado es igual a 1.173.
Se repite hasta tener 1.2, que resulta 4.220. Como siguiente paso, los valores de h y de f de x los sustituimos en la fórmula de Newton-Cotes necesaria para obtener un orden 5. La fórmula queda de la siguiente manera. Nuestra f de x es igual a 5h sobre 288 por 19 por la función x0 más 75 por la función x1 más 50 por la función x2 más 50 por la función x3 más 75 por la función de x4 más 19 por la función x5. Se procede a sustituir los valores y tenemos que nuestra función es igual a 1.9386. Como ejemplo 2 tenemos, calcula el cambio de la entalpía específica que sufre el aire al pasar de 430 grados Celsius a 100 grados Celsius. La capacidad calorífica a presión constante del aire en un rango de temperatura está dada por la siguiente ecuación de Cp, donde la temperatura está dada en grados Celsius y el Cp en kilojoule mol grado Celsius. Resolviendo es de la misma manera que anteriormente, donde H es igual a V menos A sobre N, que esto resulta 100 menos 430 sobre 7, que es igual a menos 47.14. Se procede a sacar nuestros valores de x, donde x0 es igual a en donde da un valor de 430. Para x1 es igual a x0 más h. x1 es igual a 430 más menos 47.14. Resulta de x1 es igual a 382.86. Se repite el proceso hasta tener nuestro orden 7 deseado. Como siguiente paso se procede a evaluar nuestra f de x con los valores de x obtenidos anteriormente. Nuestra primera f de x resulta f de x0 es igual a 0.03115. Así hasta obtener nuestra f de x7 que es igual a 0.02938. Como último paso se procede a sustituir los valores antes obtenidos en la siguiente fórmula. Y es igual a h sobre 2 por la f de x0 más 2 por la sumatoria de n-1 de f de x1 más f de xn. En este caso es f de x7. Se procede a sustituir todos los valores y obtenemos que y es igual a menos 9.9793. Hola, mi nombre es Armando y en esta ocasión vamos a explicar el método trapezoidal compuesto para nuestro proyecto de métodos numéricos. Este es el programa principal en el que derivan las dos opciones, Newton-Cotes o trapezoidal compuesto. El trapezoidal compuesto es este. En este caso tenemos dos opciones, la entrada de datos, que es cuando el usuario cuenta con los datos de x y sus correspondientes f de x, o cuando no cuenta con estos datos pero sí con una función y sus límites de integración, en ambos casos para encontrar el área de nuestro interés. En el primer caso, solicitamos al usuario que nos dé el número de datos que correspondería a las columnas que tendría nuestra matriz que vamos a crear. Asignamos el valor de A1 igual a 2 para poder crear una matriz de ceros de dos filas n columnas. Solicitamos también el número de subintervalos de integración y vamos a llenar esta matriz de ceros con los datos del usuario, con dos ciclos for. El más interno llena las columnas y el más externo cambia de fila para que se sigan llenando las columnas. Muy bien, ahora calculamos h con los datos que nos ha dado el usuario, el límite superior menos el límite inferior entre el subintervalo de integración. Creamos una condicional para poder sumar los datos intermedios, que sería c. Ahí guardamos nuestra matriz, nos interesan los intermedios, por lo tanto vamos a sumar todos los valores de la segunda fila de nuestra matriz y les vamos a restar el valor inicial y el valor final para poder tener los intermedios. Y ahora solo aplicaríamos la fórmula, que sería h entre 2 por f de x0 más 2 veces la sumatoria desde i igual a con 1 hasta n-1, que serían todos los intermedios que acabamos de calcular, más f de xn, que sería en este caso f de xa. En el segundo caso, cuando no tenemos los datos, vamos a utilizar variables simbólicas para poder operar con la ecuación que el usuario nos proporcione. Vamos a pedirle la función y vamos a guardar en font. Pedimos límite superior, límite inferior, el número de puntos, que serían los subintervalos de integración, y vamos a crear los datos de x y de f de x y los vamos a guardar en una matriz. Calculamos h y asignamos en la matriz de x el primer valor como a, que sería nuestro x0. Lo vamos a llenar esa misma matriz con un ciclo for y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a, como nos indica nuestra fórmula en el método, sería x0, xi más h. Y eso hasta que se cumpla nuestra condición. Y ahora en el segundo ciclo vamos a producir nuestras f de x sustituyendo los valores de x que hicimos anteriormente en la función. Pero recordemos que estamos utilizando variables simbólicas, por lo tanto hay que transformar ese valor simbólico a un valor numérico con el comando double. El comando subs es para sustituir los valores de x en nuestra función y obtener así f de x. Ahora imprimimos los valores de x, los valores de f de x, y para poder aplicar nuestra fórmula de nuestro método necesitamos sumar los valores
valores intermedios, por lo tanto lo hacemos con un ciclo for. Establecemos la suma igual a 0 y volvemos a calcular nuestros valores de x. Los sustituimos en nuestra función, que ahora la vamos a guardar en f3. Vamos a evaluar la función con estos valores de x que estamos generando y los vamos a sumar en nuestra misma variable suma, que anteriormente era 0, pero se van a ir sumando los datos que se vayan generando. Ahora solo resta volver a calcular el valor de f de x0 y f de xn, que serían con el límite inferior y con el límite superior. Evaluamos esos datos con la función y los guardamos en estas variables f1 y f2. Aplicamos y al final aplicamos solo la fórmula h entre 2 por el f de x0 más 2 veces la sumatoria, dice igual con 1 hasta n-1, que serían estos valores de suma que acabamos de crear con el ciclo anterior, y f de xn. Y solo restaría en los dos casos imprimir el resultado como y. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba con el primer caso, que sería cuando el usuario tiene los datos. En este caso tendríamos 6 datos, que serían las columnas, y es lo que nos está preguntando nuestro programa. Vamos a ingresar 6. El número de subintervalos de integración sería 5 para este caso, y nos va a pedir los valores de la primera fila, que serían x. Ahora vamos a ingresarlos: -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahora nos va a pedir los valores de f de x, que va a ser la segunda fila, y vamos a ingresar los 8, 10, 10, 20, 76 y 238. Y nos va a dar el valor del área bajo la curva, que en este caso sería nuestro valor del área de integración. Para el segundo caso, en el que el usuario no tiene los datos pero sí la función, vamos a ingresar nuestra función para mostrar el funcionamiento. Aquí está nuestra función. Nos va a pedir el límite inferior, que serían 430, límite superior, que serían 100, el número de puntos, que serían 7. Nos muestra los datos de x, los datos de f de x a partir de x, y nuestro valor del área bajo la curva. Estos dos variantes de este programa son probados con los problemas de calidad para nuestro proyecto. A continuación, explicaremos el subprograma Newton Cotes para una entrada de datos y una función definida, el cual en la entrada de datos funciona de la misma manera que para trapezoidal compuesto, y en la función definida encontramos una limitante, debido a que Newton Cotes cuenta con fórmulas específicas para el cálculo de la integral, dependiendo de los intervalos, que van desde n1 hasta n6, que son las más empleadas. Y aquí se muestran las ecuaciones, que son res. Y haremos una prueba para asegurarnos que el programa esté funcionando al 100%. Comenzaremos con una entrada de datos. Ingresamos una función que es 2 más 3x con un límite de 0, inferior de 0, hasta 5, con un número de puntos igual a 2, y nos arroja el valor de 47.5. Estos problemas los tomamos de los ejercicios de tarea. Para el siguiente caso, vamos a aplicar la función definida, que va desde el límite inferior, que es 0.2, hasta 1.2, con una n igual a 5. La función es exponencial de x al cuadrado. Y encontramos el valor correcto, que es de 1.93. Para concluir, en el desarrollo de este programa podemos decir que el método Newton Cotes tiene una aplicación amplia, ayudando a reemplazar la función problema o datos tabulados por un polinomio de aproximación para facilitar la integración, y que el método trapezoidal compuesto es un modelo matemático realmente útil y diverso, ya que puede utilizarse para cualquier tipo de ecuación. Para este punto, vemos que los métodos numéricos siguen formando parte importante de la vida cotidiana y laboral. Es por ello que debemos tomarlo en cuenta y seguir aprendiendo de ellos. Por su atención, gracias.